¿Qué piensa usted de Dios? Si le hiciera a alguien una entrevista y le hicieran esta pregunta a usted en la calle, en la vía pública, ¿qué respondería usted? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Algunos dirán, pero esto es importante en la vida. Uy, no se imagina cuánto. ¿Saben por qué? Porque según lo que usted responda, así vivirá. Su forma de vivir, de pensar, de llevar su familia adelante, sus negocios, incluso si ora, si tiene que tomar una decisión en la vida, si se le presenta un problema, algo difícil, según el concepto que usted tenga de Dios, así se comportará. Pusimos varios ejemplos la semana pasada, les recuerdo, de personas que cuando les pasó algo en la vida y ese algo se solucionó, hablaron de Dios. Y puse el ejemplo de aquel famoso rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que una noche tuvo un sueño, se levanta al día siguiente y se olvidó del sueño. Pero había una inquietud en él. Él sabía que aquel sueño no era un sueño normal y corriente. Y él reúne a todos sus magos y astrólogos y sátrapas y adivinos, etcétera, y les dice, quiero que me digan lo que significa el sueño que anoche soñé. Le dijeron, bien, cuéntanos el sueño y a continuación te daremos la interpretación. Y él dice, no puedo. ¿Por qué? Porque lo he olvidado. No es como el faraón que tuvo unos sueños y llamó a José, se los contó y José se los interpretó. El rey Nabucodonosor dice, lo he olvidado completamente. Y con la autoridad y la soberbia que a este hombre le caracterizaba, dice, y si no me lo interpretan, y si no me cuentan ustedes lo antes posible lo que soñé, los mato a todos. Y convertiré vuestra casa en muladar. ¿Qué es un muladar? Un estercolero. En Israel, en Jerusalén, había una puerta que recibía el nombre de la puerta del muladar. De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, hay una que era por la que sacaban la basura y se llama la puerta del muladar. Cuando esta noticia le llega a Daniel, que está viviendo en Babilonia, él dice, dame tiempo, déjame que oremos a nuestro Dios. Y si Dios lo quiere y lo permite, pues el Señor nos dirá lo que tú soñaste y con su correspondiente interpretación. Y dice la Biblia que oraron, ya lo creo que oraron. Estaba en juego la vida, amigo. Y dice la Biblia que el Señor le reveló al profeta Daniel lo que el rey había soñado con su correspondiente interpretación. Y cuando llega a la presencia del rey, lo primero que le dice, muy sabio por su parte, dice, no hay hombre en esta vida que sea capaz de decirte a ti lo que soñaste y además explicarte lo que tú has soñado. No hay nadie en esta vida, pero hay un Dios en los cielos que revela, cuando Él quiere, los misterios a los hombres. Y Dios me ha escogido a mí para decirte a ti lo que has soñado. Y le cuenta esto. Y tú has visto una imagen enorme, cuya cabeza es de oro, los brazos y el pecho es de plata, el vientre y los muslos son de bronce, y las piernas, con los correspondientes dedos, es de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oye aquello, se queda con la boca abierta y dice, no, pero espérate, ahora te voy a decir lo que eso significa. Cuando terminó de contarle todo, este hombre cae de rodillas al suelo y dice cosas de Dios tremendas, pero tremendas. Hay una declaración que el rey Nabucodonosor hace acerca de Dios que realmente, es para aprendérsela de memoria y repetirla cuando uno ora al Señor. Tiempo más tarde vimos que hay otros problemas, otras circunstancias, y otra vez Nabucodonosor vuelve otra vez a hablar de Dios con un concepto elevadísimo de Dios y reconociendo que el Dios de esta gente no tiene nada que ver con los dioses que ellos adoraban, que en el fondo no servían para nada. Y así pasó con Nabucodonosor, y así pasó con Darío, y así pasó con Ciro del siguiente imperio de los medos persas. Y vimos la semana pasada cómo hay expresiones, cómo hay pasajes, capítulos incluso enteros de la Biblia, Esdras 9 le pedí que leyeran, donde ustedes pueden ver el concepto que algunas personas en momentos puntuales de la vida tenían acerca de ese Dios invisible, creador, eterno, pero que en algunos momentos se manifiesta a los seres humanos.
Porque una de las cosas que yo dije la semana pasada, estamos solamente repasando, es que el Dios invisible, el Dios eterno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Hay que ser muy bruto, hay que ser muy ignorante para observar las constelaciones, para ver la Tierra, para ver los planetas, para ver todo lo que nos rodea y no admitir que tiene que haber obligatoriamente un creador y un diseñador detrás de todo lo que vemos. Detrás de todo lo que existe hay alguien que lo ha tenido que hacer. Hermanos, este púlpito no se hizo solo, esa tronja no se hizo sola, esta plataforma no se hizo sola, la silla en la que usted está sentada no se hizo sola. Alguien tiene que haber siempre detrás de todo lo que vemos, podemos tocar o sentir. Y no solamente alguien la creó, sino alguien la diseñó, alguien le dio esa forma, ese color, esa medida, ese peso, esa longitud. Y cuando usted observa el universo, es mucho más difícil, por lo menos para mí imposible, creer en la casualidad que creer en la realidad de que tuvo que haber alguien, un creador, un diseñador que es más grande que lo que vemos, que le dio forma, diseño, color y puso cada cosa en su sitio. Pero si esto no fuera suficiente, luego Dios fue más allá y reveló su naturaleza, reveló su esencia, reveló su carácter a través de su palabra, ya no solamente a través de la creación, sino ahora a través de su palabra. Y cuando tú te metes en la Biblia, que es un código matemático perfecto, si te gustan las matemáticas, Saray, ¿no está Saray por ahí? Pues la mejor forma de estudiar matemáticas es leyendo la Biblia. Y la mejor forma de estudiar música es leyendo la Biblia. Porque la Biblia es números, la Biblia es música y tiene un patrón matemático increíble. Porque las letras en hebreo son números y los números son letras. Luego es un patrón matemático increíble. Y juntando todo eso, no te puedes imaginar la grandeza de la Biblia. Pero si esto fuera poco, Dios va un paso aún más allá. Y decide enviar a su Hijo unigénito al mundo en carne y hueso para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leímos en Hebreos capítulo 1, carta que tenemos en nuestra Biblia, casi al final de la Biblia, donde dice algo así como: Dios, habiendo hablado en el pasado a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, el que constituyó heredero de todo. Es decir, que el que quiere entender va a poder entender, y el que no quiere entender ni ver nada, ni va a entender ni va a ver nada. Porque la actitud, lo he dicho 1.000.000 de veces, es lo que marca la diferencia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, y en cierto sentido esta sería la segunda parte del tema: ¿qué concepto tenemos de Dios? Números capítulo 13, por favor, les llevo rápidamente y les voy a leer a partir del verso 27. Repito, Números, libro de Números, capítulo 13, del versículo 27 en adelante. El nombre original del libro es Bamidbar. La palabra Bamidbar se traduce al castellano por desierto, pero dentro del vocablo, dentro del término Bamidbar, aparece la raíz verbal dabar. La palabra o la raíz dabar significa hablar. Dabar también dijimos que es cosa, pero es en un lugar concreto, en este caso el desierto, que está entre Egipto y la tierra de Canaán, en esa península del Sinaí, donde hay una masa de gente enorme, formada por probablemente millones de personas, donde Dios va a tratar con esa gente, donde Dios va a hablar con ese pueblo y se va a manifestar a ellos de diferentes formas, y los va a estar guiando como un padre guía a su hijo, como un pastor guía a sus ovejas. Y es ahí en el desierto donde reciben la Torá, donde reciben la ley. Es ahí en el desierto donde Dios les demuestra que se puede vivir sin dinero, cosa que algunos dicen: no me vengas con eso porque ya a estas alturas. Les enseñó a vivir sin dinero, les enseñó a vivir sin supermercados, sin móviles, sin ordenadores, sin centros comerciales, sin tarjetas de crédito, sin visa. Dios le enseñó un modelo, un estilo de vida a ese pueblo que es un punto de referencia y un ejemplo para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Que creemos que la vida tiene que ser como yo creo y como yo la interpreto y como a mí me parece, y nos olvidamos de que Dios ya nos ha enseñado cómo se debe vivir hoy en día, a pesar de que han pasado pues muchos años o siglos o milenios desde que esto que voy a leer aconteció. En el capítulo 13 del libro de Números hay un momento en el que 12 personas, escuchen bien esto, 12 personas que son
representantes de las 12 tribus o familias del pueblo de Israel, deciden ir a Canaán mientras el pueblo espera en la península del Sinaí. Ellos van no como espías, ya lo expliqué en su día. Una cosa son espías y otra cosa es exploradores. Ellos no fueron a escondidas, ellos fueron a cara descubierta. Ellos estuvieron 40 días desde el desierto del Negev, en el sur de Israel, hasta seguramente los altos del Golán, mucho más allá arriba en el norte. Y ellos van viendo cómo es el país, si tiene agua, si no tiene agua, si es montañoso, si está habitado, si no está habitado, cómo es la gente, qué idioma hablan, qué religión practican, qué dioses adoran, cómo es la gente, si es alta, si es baja, si son muchos, si son pocos. Si hacen todo un informe pormenorizado durante esos 40 días y cuando regresan, comparten lo que ellos han percibido y captado con todo el pueblo que les está esperando. Y en el capítulo 13, repito, versículo 27 dice: y contaron lo siguiente y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Por qué se llama Israel tierra que fluye leche y miel? Usted va a Israel y no ve corriendo ríos de leche por las montañas, ni ve la miel corriendo por las calles. Eso tiene una interpretación. Leche, la leche del higo, ese líquido blanco que suelta el higo, eso es lo que llaman la leche, no se refiere a la leche de la vaca ni de la cabra. Y cuando dice la miel, evidentemente es de las abejas, es tierra de palmeras y de dátiles, es una tierra riquísima, una tierra donde prácticamente ya está todo preparado para que ellos entren a disfrutarla. Y dice, nosotros entramos a esa tierra que fluye leche y miel, palmeras y árboles por todas partes, y este es el fruto de ella. Dice que entre dos personas trajeron un racimo de uvas. Pero ¿cómo un racimo de uva entre dos? ¿Cuánto pesaba el racimo de uvas? Bueno, si usted no me cree, venga conmigo ahora en noviembre que nos vamos a Israel y usted va a ver el tamaño de las frutas en Israel. Usted va a alucinar el tamaño de las frutas. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Plantada y cosechada en el desierto. Con una calidad impresionante. Y ellos traen un racimo de uvas para decir, fíjense lo productiva y lo rica que es esta tierra. Y dice que la presentan al pueblo, y dice el versículo 28, pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Empezamos. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb es un hombre muy importante en la Biblia. Yo lo dije en su día, solamente lo recuerdo, es un nombre que está formado por dos palabras, Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo, Lev significa corazón. Para diferenciar el nombre del perro, se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Caleb es para el hombre, para un nombre propio, es un nombre muy bonito, significa todo corazón. Y si quieres llamar al perro, le llamas Keleb, para diferenciarlo. Keleb significa perro y significa todo corazón. El perro es todo corazón, ¿vale? Y este hombre tenía este nombre y él es el que hace callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, llevamos 40 días esperándoles y ahora vienen y nos tiran este jarro de agua fría encima. Que si las murallas son muy grandes, que si la gente es muy alta, que si allí está el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, que si los hijos de Anac. Pero vamos a ver, y comienzan a contaminar y a envenenar al pueblo con un mensaje tan negativo, metiendo miedo en el cuerpo a la gente. Y el miedo paraliza. Y entonces los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Fíjate la diferencia entre lo que dice Caleb y lo que dicen los otros espías, los 10 exploradores. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Bueno, esto trajo tal desánimo y tal pesimismo y espíritu de derrota al pueblo que dice que toda la noche se la pegaron llorando. Y llegaron a decir lo que vimos la semana pasada: Dios nos sacó al desierto para matarnos porque nos odia. Qué barbaridad, qué disparate, las tonterías que se dicen, aunque te llames cristiano, cuando estás enfadado o cuando estás desanimado, Las peores barbaridades y tonterías y comentarios las hacemos muchas veces cuando estamos desanimados o cuando estamos enfadados. Y después decimos: madre mía lo que hice, madre mía lo que dije. Uno dice: subamos, hombre, subamos, con nosotros está el Señor. Ellos no tienen ningún tipo de apoyo espiritual, ellos no tienen ningún tipo de respaldo, nosotros sí. Y sin embargo los otros dicen: no vamos a poder. 3 cosas me llamaron la atención del informe de estos exploradores. Primero, no podremos subir. Segundo, son más fuertes que nosotros. Y tercero, hablaron mal. La mala actitud, la falta de fe que tenían, la transmitieron y se la contagiaron al pueblo. Qué tremendo, qué cuidado hay que tener con las palabras que salen de nuestra boca, ¿Cuánto daño se puede hacer a un hijo, a una mujer, a una iglesia, a un pastor, a un amigo, a una familia, a un vecino, a un país? ¿Cuánto daño se puede hacer por utilizar mal las palabras? No te puedes ni imaginar. Las palabras tienen un poder increíble. De hecho, hay gente que está marcada desde casi desde la más tierna infancia, aunque ya están casados y tienen hijos y nietos, todavía están marcados con aquella herida que no termina de cicatrizar porque alguien un día le dijo no sé qué. Aquel insulto, aquella humillación, o sabe Dios. No podremos subir. ¿Pero cómo que no podremos subir? Entonces, ¿de qué ha servido todo este tiempo que hemos salido de Egipto? ¿De qué ha servido ver la gloria de Dios? ¿De qué ha servido que el Señor derrotara al faraón en Egipto? ¿Es que acaso no quedó bien claro que el imperio más fuerte que había en aquel momento, que era el imperio del faraón de Egipto, fue incapaz de poder defender a ese país? Y vimos cómo el Señor mandó plagas y cómo hizo señales y cómo hizo prodigio. Y cuenta la Biblia que en las calles donde vivían los egipcios había muerte. Y aquí estaban saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que hubo una plaga que era la plaga de tinieblas? Que casi se podían cortar con una tijera de lo espeso que eran las tinieblas. Y nosotros en nuestras casas teníamos luz. Y las tinieblas estaban en la casa de los paganos y de los idólatras. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que Faraón durmió toda una noche rodeado de ranas y de plagas por todas partes y en nuestra casa había paz y estaba la bendición de Dios? ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que cuando llegamos a la frontera del Mar Rojo, que ya no podíamos dar marcha atrás porque venía el Faraón con sus soldados para comernos vivos? Y tampoco podíamos avanzar porque nos íbamos a ahogar todos con nuestras mujeres, nuestros niños y nuestro ganado. ¿Os habéis olvidado cómo Dios hizo un milagro y abrió las aguas del Mar Rojo? ¿Os habéis olvidado de eso? Y cuando querían agua y no había en el desierto, ¿cómo golpeábamos a las piedras y salían agua de su interior? Y cuando un día os quejasteis y queríais comer carne, no sopló el Señor y trajo millones de codornices y comimos carne hasta que ya nos hartamos de comer tanta carne, y maná y esto y aquello y lo más allá. ¿De qué ha servido todo eso? No habéis aprendido nada. Ahora es el último eslabón de la cadena. Lo último que nos queda es entrar y tomar posesión de la tierra. Y ahora vienen estos 10. Ahora vienen estos 10 y desaniman al pueblo y lo contaminan. Y se produce un desastre porque ese día, lo dije el domingo pasado, bíblicamente es el Tisha B'Av, es el día 9 del mes Av. Es decir, marcaron su destino. Las peores desgracias que le han ocurrido al pueblo de Israel siempre han caído el Tisha B'Av, el 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el primer templo de Jerusalén? El 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el segundo templo? El 9 de Av. ¿Cuándo se firmó la solución final en la Segunda Guerra Mundial para matar a todos los judíos? El 9 de Av. ¿Cuándo los reyes católicos echaron de España a los judíos? El 9 de Av. Es que es una detrás de otra. Es decir, llorasteis sin causa. Ahora os voy a dar motivos para que lloréis de verdad. La queja abre la puerta al enemigo, a la derrota, al pesimismo, mata la fe. Y hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nuestra boca, en vez de ser utilizada para bendecir y para tener una actitud de agradecimiento, la utilizamos para quejarnos y para lamentarnos, estamos cavando
nuestra propia fosa. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo. No podremos subir. Son más fuertes que nosotros. Increíble. Increíble. Realmente es algo que da una pena tremenda de ver a un pueblo tan bendecido, un pueblo que vio tanto la grandeza de Dios y ahora están en el borde, la frontera de la tierra prometida y no van a entrar por incredulidad. Aquí vemos un ejemplo perfecto de ese texto de la Biblia que dice, sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Usted puede tener dinero, puede tener lo que usted quiera, todos los títulos honoríficos colgados en la pared y lo que usted quiera. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos dice que no entraron porque fueron incrédulos y desobedientes. ¿Y usted cree que eso solamente le pasaba a la gente en el pasado? Pues ¿cuántas personas hoy en día se pierden bendiciones y se cierran ellos mismos las puertas por la forma como viven, por la forma como hablan, por su falta de fe, por su desánimo, que no solamente los destruye a ellos, sino a los que viven con ellos? Por eso repito, qué cuidado tenemos que tener con la forma como hablamos. Bueno, allí Dios toma una decisión tremenda. Capítulo 14, seguimos en el 14 del libro de Números. Allí Dios decide que ese pueblo no va a entrar a la tierra prometida. ¿No queréis entrar? Muy bien, no te preocupes, no vas a entrar. Capítulo 14, verso 13. Moisés respondió al Señor y dijo, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Dios, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías a ellos, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí hay una preocupación tremenda en el corazón de Moisés, porque dice, vamos a ver, Señor, me estás diciendo que los vas ahora a castigar a todos y que me vas a poner a mí como líder o como pastor o como jefe de un pueblo más grande. Señor, pero tú no has pensado lo que van a pensar los egipcios cuando oigan que los mataste a todos en el desierto. La gente va a decir, bueno, pero ¿qué Dios es este? Es un Dios cruel que los saca, les pone el caramelo en la boca, les crea una falsa expectativa. No se preocupen, van a tener un país precioso, un país que fluye leche y miel, un país donde vais a ser libres y poder criar a vuestros hijos y criar vuestros animales, etcétera. Y cuando se animan, llegas y los matas. Pero no puede ser, Señor. ¿Qué van a pensar la gente de ti? Sí, vemos a Moisés preocupado por qué va a pensar la gente de Dios. Y es que Moisés tenía un altísimo concepto de Dios. Moisés sabía perfectamente que eso era una prueba que el Señor le estaba poniendo delante de él para ver cómo él respondía. Aunque el Señor ya había decidido que no iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que iban a morir todos aquellos que salieron mayores de edad y que entrarían los hijos, Moisés lo que está haciendo en este lugar es decir, Señor, yo no quiero que la gente piense mal de ti, ni se lleven, opiniones equivocadas de ti, si tú destruyes al pueblo. Y le dice algo tremendo Moisés al Señor, si quieres me destruyes a mí, acaba conmigo, borra mi nombre del libro de la vida, le hice en otra ocasión, pero al pueblo no lo toques, para que la gente no diga, el pueblo terminó desesperando a Dios y Dios perdió la paciencia y los destruyó a todos. Increíble, ¿eh? Es increíble. A veces nos preocupamos mucho de la imagen que damos nosotros, ¿no? Nos preocupamos mucho qué pensará la gente de mí. Nos arreglamos, nos vestimos, nos perfumamos, nos cambiamos la camisa, la ropa, porque estamos como preocupados en cierto sentido, ¿no? No lo digo en un sentido negativo por el tema de la imagen, qué va a pensar la gente de mí. Y no has pensado la imagen equivocada o distorsionada que mi vida puede dar acerca de Dios. ¿No lo has pensado nunca? La fama de Dios somos nosotros, para bien o para mal. La gente se acercará y se interesará por Dios y por su palabra en base al testimonio que nosotros le demos o le dejemos de dar. Podemos ser un imán, podemos ser una vida atractiva para muchas personas que están buscando respuestas en la vida, o podemos ser una vacuna que espante a la gente y que diga, pues si los cristianos son como tú, no quiero saber nada de ustedes. Cuidado.
Porque ahí ellos marcaron su destino, ahí ellos por una mala decisión y por unas malas formas de hablar contaminaron a todo el país. Y todo el país sufrió las consecuencias, lamentablemente. Aquí vemos algo muy importante, que el pecado siempre trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El pecado no es para tomárselo a la ligera. El pecado en este caso trae consecuencias muy severas. No entraron en la tierra prometida. ¿Qué te parece? Tremendo. Murieron en el desierto y perdieron una oportunidad histórica. Fíjate tú, hermano, si me adelanto un poco, cuando 40 años más tarde logran entrar, ya había muerto toda aquella gente y entran otra vez o entran por primera vez con Josué. Cuando llegan aquellos espías a la casa de aquella Rahab, la ramera, ¿se acuerdan de Jericó? Ella les dice a estos espías: hemos oído lo que el Señor ha hecho por vosotros. Hemos oído las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Hemos oído cómo abrió el mar rojo para que ustedes pasaran por tierra seca. Y sabemos que la ciudad de Jericó y todo el país va a caer en vuestras manos. Y por eso vivimos con miedo, por eso hay inseguridad, por eso vivimos herméticamente cerrados. Y nadie entra y nadie sale de Jericó. Fíjate que tenían más temor de Dios y tenían más las ideas claras, los inconversos, que el mismo pueblo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Conoces a Dios? Porque en la medida en que tú le conozcas, así vas a vivir. Fíjate, te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando unos ángeles fueron a la casa de Abraham y le dijeron: venimos a informarte que vamos a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la vamos a destruir? ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Qué le dijo Abraham al Señor? ¿Cómo? ¿Que vas a destruir Sodoma y Gomorra? No puede ser, Señor. Si en esa ciudad viven 50 justos, 50 creyentes que te aman, que te adoran y que te honran, tú no puedes destruir toda una ciudad dejando a tus 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor le dice: bueno, si hay 50 no la destruyo. Y Abraham dice: pero si me ha dicho que la va a destruir, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45. Y el Señor le dice: si hay 45 no la destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco. ¿Y si hay 35? Tampoco. ¿Y si hay 30? ¿Por qué está ahí como negociando, en el buen sentido de la palabra, Abraham con Dios? ¿Por qué está barajando cifras, que si 30, que si 40, que si 45? ¿Por qué está? Porque Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía perfectamente que Dios siempre ha marcado una diferencia entre el Hijo de Dios, entre el justo y el injusto. Y Abraham sabía, y nosotros tenemos que saber, que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios no te va a tratar igual a ti que a uno que odia y desprecia y rechaza al Señor. Hay una diferencia. Tú no tratas igual a tu hijo que al hijo del vecino. Lo puedes apreciar, lo puedes querer, puedes jugar con él, pero tu hijo es tu hijo, amigo. Y el Señor sabe perfectamente quién le ama, quién le adora, quién va en serio y quién le rechaza. Y tenemos que meternos en la cabeza, tenemos que interiorizar esta verdad en nuestros corazones, de que Dios no va a tratar exactamente igual al que lleva una vida desordenada y una vida que es un auténtico desastre, que aquel que lleva una vida en orden, en obediencia y en santidad al Señor. Por eso tú no tienes que quejarte, porque si tú has puesto tu vida y tu confianza en las manos del Señor, dice la Biblia, que todo te saldrá bien. ¿O no dice eso la Biblia? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en la palabra de Dios de noche y de día, y así harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso dice la Biblia. O esto es verdad o esto es mentira, no hay otra. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿A quién me van a seguir? ¿A mí? ¿Al que he puesto mi confianza en el Señor? Y me compara con un árbol plantado no en un desierto que se muere, se seca, sino como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice: su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice: no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Siempre hay una diferencia, siempre ha habido una diferencia, y siempre la habrá, entre aquel que pone su confianza en Dios y aquel que pone su confianza en los santeros o en los brujos, o sabe Dios en quién. Siempre ha habido una diferencia. Nosotros podemos vivir en paz en medio de la tormenta. El que no tiene a Dios se amarga, se deprime, se desespera, piensa hasta en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a un Dios de paz que cuida de su vida. ¿Cuántos dicen amén? El creyente puede dormir en paz en medio de la tormenta. A ver, ponme un ejemplo bíblico. Venga, toma este. La Biblia dice que Pablo estaba en medio de la tormenta y se levanta por la mañana y dice: ¿sabéis? Llevamos ya 3 semanas sin comer.
No hay sol, ni luna, ni estrellas. Aquí no hay GPS. Aquí no hay nada que nos indique. Estamos perdidos. Pero anoche el Señor estuvo a mi lado. Y el Señor me dijo que si permanecemos juntos, nadie va a morir. Es increíble. Un preso, un hombre que va condenado seguramente a muerte en Roma. Pero dice, anoche el Señor estuvo conmigo. Estaba en medio de la tormenta, sí. Se mareaba como los demás, sí. Iba preso como los demás, sí. Pero amigo, la presencia del Señor no lo abandonó en ningún momento. Ves a José, aparentemente todo le sale mal. Los hermanos lo venden, lo odian, lo desprecian, no lo pueden ver en pintura. Llega a Egipto por llevar una vida recta, lo meten en la cárcel injustamente. Pero siempre dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Siempre hay una diferencia entre el que cree y en el que se niega a creer. Y eso tú tienes que meterlo en la cabeza. El Señor está conmigo, nadie podrá contra mí. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios vivo y es un Dios bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estos espías vienen y ¿qué es lo que cuentan? Lo que tienen en su corazón. No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos vieron racimos de uvas impresionantes. Ellos vieron un país hermoso, la tierra de Dios. Pero como iban mal, con una mala actitud, lo que vieron no les sirvió absolutamente para nada. ¿Saben, hermanos? El que no quiere cambiar, el que no quiere creer, ni viendo los mayores milagros, creerá y recibirá la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que es el 4 del capítulo 14, donde aparece la palabra capitán. Yo la busqué porque me llamó la atención. Cuando ellos dicen, bueno, mira, a la tierra no vamos a subir porque es imposible. ¿Qué hacemos? Dice el capítulo 14, verso 4. Decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. La palabra que aparece ahí por capitán es la palabra hebrea Rosh. No dice Melech, podría ser un rey, dice Rosh. Rosh, la traducción literal es cabeza, pero lo que están diciendo ellos, vamos a ponernos bajo otra autoridad espiritual. Esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando ellos dicen, nombremos a un capitán, no están diciendo, bueno, nos quitamos a Moisés y a Aarón de encima, nombramos a otro hombre y él ahora va a ser nuestra autoridad. No, es mucho más que eso. Es mucho más profundo que eso. No es simplemente nos vamos a quitar lo físico, a Moisés y a Aarón, sino que nos vamos a quitar la cobertura espiritual de encima, porque queremos ponernos bajo otra cobertura espiritual. Esto es terrible. Están dándole las espaldas descaradamente a Dios. Dios nos ha defraudado. Con Dios todo nos ha salido mal y ahora lo que quiero es cambiar de Dios. Increíble. Ahora, cuando uno tiene claro que la autoridad y la cabeza sobre su vida es Dios, ¿lo tenemos claro, hermanos? Cuando uno tiene claro que nuestra autoridad y nuestra cabeza es Dios, tenemos que darnos cuenta de que ese Dios nos ha revelado principios en la Biblia que funcionan sí o sí. Yo estuve durante varias semanas diciendo cosas como estas. La queja, la duda, el lamento cierra las puertas y espanta y aleja la bendición de Dios. Pero yo dije en unas ocasiones, y quiero recordarles, que hay actos naturales, cosas que podemos hacer que cambian el mundo espiritual. Y les voy a poner varios ejemplos. Hice aquí una pequeña lista para no olvidarme de ninguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando un profeta llegó en una ocasión a la casa de una pobre viuda que se estaba muriendo de hambre? Le dice, no te preocupes, la bendición de Dios va a estar en esta casa. No va a faltar el aceite en tu vasija. Claro, en aquel tiempo el aceite era el oro líquido, era algo muy importante. Dice, tú vete por la calle, pídele a tus vecinas, pídele vasijas vacías. Y con la que tienes en casa, aunque sea poquito, cada vasija que te traiga tus hijos o tus vecinas, tú la vas llenando con la que tienes. Cuando esté llena, que te traigan otra. Y vas llenando, siempre con la misma. Dice, ya tengo todas las vasijas llenas. Dice, busca más. Y es esta vasija llenando un montón de vasijas y nunca se agotaba. Y cuando ya no tenía más vasijas, dice que ya no salió más aceite.
Si ella hubiera dicho, esto es un imposible, esto es una locura, yo no puedo llenar con una lata de aceite de 1 litro 50 latas de aceite vacías que cada una contiene 1 litro, es imposible, esto no encaja. Pero lo que para nosotros muchas veces es la realidad o lo lógico, a veces se nos vuelve en nuestra contra. Y a veces aceptamos la realidad como la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre del Señor para cambiar muchas veces la dichosa realidad que es la que nos impide avanzar y ver la gloria del Señor en nuestra vida. Ya sé que humanamente hablando es un disparate lo que te estoy diciendo, que con una vasija vas a llenar 50, pero tú fíjate de lo que te estoy diciendo. Tú haz un acto. Tú haz un acto físico, que lo puedes hacer. No te estoy pidiendo que vayas a la luna y me la bajes. Te estoy pidiendo que vayas simplemente buscando latas vacías por la calle. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Sí, pues haz lo que puedes y Dios hará lo que tú no puedes. Así de claro. Cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea y le dicen, no hay vino, pero hay tinajas. Dice, bueno, no hay vino, ¿vale? Lo que tienen que hacer es llenar estas tinajas de agua hasta arriba. Cada tinaja eran 100 litros de agua, Llenen las tinajas de agua hasta arriba. Y cuando estén hasta arriba me avisan. Las llenaron todas. Cosa que ellos podían hacer. El Señor no movió ni un dedo. Porque lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer tú, no el Señor. Señor, ya hemos llenado todas las tinajas como tú mandaste hasta arriba de agua. Muy bien. Ahora metan ¿cómo se llama? El cazo, ¿no? Y pónganse el cucharón. Y pónganse a servir. Pero claro, el sirviente dirá, si yo me acerco a mi amo y yo meto el cucharón y le voy a servir así, lo que yo le voy a servir es agua. Y me va a meter una cuerada que me voy a enterar. Va a pensar que le estoy tomando el pelo. Pero es que él me ha dicho que cuando pidan vino, que meta el cucharón y que sirva. Eso fue lo que hicieron. Dice la Biblia que cuando metieron el cucharón para servir el agua, en ese acto de fe, el agua se había convertido en vino. El agua se va a convertir en vino cuando tú quieras. Yo ya he dado la orden al H2O para que cambie de esencia y se convierta de agua en vino. No hay nada más diferente que agua en vino. Huele diferente, la esencia es diferente, el olor, el sabor es diferente, pero se va a cambiar de agua en vino cuando tú digas, no cuando yo quiera. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando Dios quiera, pero eso es como una excusa para no hacer la parte que te corresponde hacer. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? ¿Cuándo? Dice la Biblia, cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua. Cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua, el río Jordán irá. Mientras tanto, estamos esperando. Podían haber tardado 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes, 20 años. Y el mar y el río no se abría. En el momento en el que ellos metieron la planta de sus pies en el río, automáticamente las aguas se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega al cementerio donde su amigo Lázaro está muerto. Hay una piedra enorme en la puerta que tapa herméticamente la tumba de su amigo. Y le dice el Señor, quiten la piedra. Y le dicen al Señor, Señor, es que ella huele. Quiten la piedra. Cuando quitaron la piedra, hicieron ese esfuerzo, ese acto físico, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra parte, tengan ustedes la completa seguridad de que el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedes pretender que Dios lo haga todo, porque siempre hay una parte pequeña que nosotros podemos hacer, y en ese acto de obediencia, en ese acto de fe, es cuando se produce el milagro. Y el último ejemplo que te pongo, cuando el Señor resucita y se va al mar de Galilea, arriba al norte de Israel, y le pregunta a sus discípulos, ¿habéis pescado algo? ¿Cuál fue la respuesta? Nada. Toda la noche lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Jesús dijo, echen la red a la derecha. Podía haber dicho a la izquierda, podía haber dicho adelante, podía haber dicho detrás. Dijo a la derecha. Le acabamos de decir, pero ya lo hemos hecho toda la noche. ¿Otra vez para qué? Tú hazlo y punto, y cállate. Dice que cuando hicieron así, echaron la red, dice que casi se les rompe y tuvieron que hacer señas a los compañeros para que vinieran de otras barcas a compartir la bendición. ¿Cuántas personas tienen encima de su cabeza detenida la bendición? Porque no se mueven, no hacen nada. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén?
aquellos 10 hombres que contaminaron al pueblo, todos murieron el mismo día. ¿Sabían eso? Quiero llevarles a Números capítulo 14, verso 36. Números 14, del 36 en adelante dice: los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. Así, de un plumazo. ¿Qué te parece, amigo? La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esta gente, en vez de fiarse de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, en vez de decir, no, a mí qué más me da que viva el amorreo, el jebuseo, el cananeo, los amalecitas, ¿qué más da? Dijo Caleb: los vamos a comer como al pan, Dios está con nosotros. En vez de creer a Dios y a sus promesas y a sus siervos, lo que hicieron fue creerle a estos 10. Y al final se equivocaron por depositar su fe y su confianza en los hombres. Estos hombres perdieron la vida, perdieron una oportunidad histórica. Ahí tenían la tierra, no la aprovecharon, no entraron en ella, porque hablaron mal y prefirieron creerle a los hombres que creerle a Dios. Ay, amigo, ¿sabes cuántas personas a lo largo de la historia han vendido todo? Te podía hablar de cantidad de ejemplos. Han vendido todo: casa, coches, propiedades, todo. Se han vestido, se han comprado túnicas blancas, se han subido a lo alto de las montañas. ¿Por qué? Porque el líder de su religión o de su secta o de la vaina que sea les comió la cabeza y les dijo: en el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente le creyó al líder, se subieron a lo alto de la montaña y allí estuvieron esperando. Creo que todavía siguen allí en la montaña. 16 años más tarde, ahí siguen todavía allá arriba encaramados. Porque le creyeron al hombre en vez de creerle a Dios. Cuando el Señor dice el día y la hora, nadie lo sabe. Y ahora viene y dice que viene mañana por la mañana a las 3. Por creer en el hombre, ¿cuántas personas han perdido su vida? Por creer en las promesas de los hombres, ¿cuántas personas han hecho locuras y han cometido barbaridades y han perdido dinero y han dado lugar a falsas expectativas por creer en el hombre? Mire, hermano, la fe que muchos tienen en los hombres, si la hubieran depositado en el Señor, ¿cuántas bendiciones podrían tener hoy en día si hubieran puesto su confianza en el Señor? ¿Cuántos médicos han dicho: te quedan 3 meses de vida, te queda poco tiempo? Yo tengo el tiempo que Dios diga, no el tiempo que tú digas, amigo. Porque yo no nací cuando quise ni me moriré cuando yo quiera, sino que eso está en las manos del Señor. Pero, hermano, cuando compres un periódico, es un periódico, ¿sabe? No es la Biblia. Es la Biblia en la que tenemos que creer, en las promesas del Señor. No creer en lo que dicen los hombres, que hoy te dicen blanco y mañana te dicen amarillo. Hoy te dicen que voy y mañana te dicen que no voy. Pero creamos en el Señor. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Termino. 40 años más tarde entraron a la tierra prometida. ¿Saben lo que pasó? Milagro tras milagro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Se perdieron la bendición 40 años atrás. No te pierdas ni una sola bendición más del Señor. Dios tiene todo preparado para que tu vida sea una vida de paz, una vida de bendición, pero que tienes que poner tu confianza y depositar tu vida es en las manos del Señor. Y fiarte del Señor de todo corazón. Y si es un trabajo, y si es lo que sea, tú confía en el Señor, que el Señor sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Él sabe qué puerta abrirte y qué puerta cerrarte. Y te recuerdo que puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Puerta que Dios cierra, nadie te la va a abrir, ni tú mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra, la presencia del Señor está esta tarde con nosotros y queremos ahora orar. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, no quiero que a través de mis labios, a través de mi boca, yo cierre la puerta a la bendición de Dios en mi vida. Yo no quiero perderme bendiciones por quejarme, por lamentarme, por dudar. Yo quiero, Señor, hablar palabras de fe. Dice la palabra del Señor: diga el débil. Lo dice la Biblia, hermano. Diga el débil: fuerte soy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amén.